Bienvenidos a las noticias más importantes de hoy, martes 6 de septiembre, así, desmenuzaditas con María Camila Díaz. Noticia número 1. Condenada la influencer e hija de la excongresista Aida Merlano por la presunta participación de la fuga de la excongresista Aida Merlano, que ahora se encuentra prófuga de la justicia colombiana en Venezuela. Su hija, la señora Aida Victoria Merlano, fue condenada luego de que se demostrara que en efecto sí sabía del plan de escape de su madre, quien salió por la ventana, recordémoslo, ese gran video de un consultorio odontológico el 1 de octubre del 2019. De acuerdo con el fallo condenatorio emitido por el Juzgado 20 de Conocimiento de Bogotá, esta influenciadora tuvo pleno conocimiento y no solamente eso, sino que participó activamente en la fuga de la excongresista. Esto basado en las pruebas que tiene la Fiscalía General de la Nación. Lo que pide realmente la Fiscalía son 17 años sin acceso a casa por cárcel. En el fondo de mi corazón realmente creo en la justicia y mi abogado apeló. Y estamos esperando que el juez decida qué va a pasar de aquí en adelante. Eso es lo que está pasando. Por su parte, el odontólogo Javier Guillermo Celi fue absuelto, pues no se evidenció plenamente que estuviera involucrado en la fuga. Noticia número 2. Sigue la inseguridad en Bogotá. Un carro con rastros de sangre fue encontrado en el barrio Bosque Calderón, en la localidad de Santa Fe, en la capital del país, y se convirtió en pieza clave para el caso de los cadáveres encontrados en bolsas en Suba y en Engativá. El vehículo fue hallado por habitantes de Bosque Calderón, quienes dieron aviso a las autoridades. Claudia López, la alcaldesa, se refirió a los cuerpos encontrados. De las 9 organizaciones criminales de narcotráfico, 3 son transnacionales, operan en Venezuela, en Colombia y en otros países. Esas 3 son las que están en disputa de rentas criminales en zonas en Colombia y en Bogotá. Por prudencia, dado que públicamente solo se ha dicho la del Tren de Aragua, solo voy a dar ese nombre. Ustedes comprenderán que no vamos a dañar la investigación y a darle información a los criminales. 3 organizaciones criminales de 9 están en disputa. Una de esas 3 es el Tren de Aragua. De esos 19 casos, sabemos que 7 de las personas asesinadas y abandonadas sus cuerpos en Bogotá, 7 eran venezolanos, 9 son colombianos y 3 están por identificar. De los 4 del día de ayer, estamos en proceso de identificación, aún no tenemos confirmación. Pero este no es el único hecho de inseguridad. Uno de los emblemas de la capital colombiana, la Catedral Primada, fue objeto de lo que en la religión católica se denomina como sacrilegio, el robo de un cáliz sagrado que se suele utilizar en las Eucaristías. Pues hoy en el Consejo de Bogotá hubo revuelo porque decidieron levantar la sesión debido a la inasistencia del secretario de Seguridad, el señor Aníbal Fernández de Soto, quien, a pesar de haber sido notificado desde antes, pues tuvo que salir corriendo a un consejo de seguridad que fue citado por la alcaldesa. ¡Sí, levántela! ¡Levántela y haga respetar el Consejo de Bogotá! Y que los bogotanos sepan que no se adelanta un debate porque el secretario... Yo sí estoy de acuerdo que levante la sesión. Levante la sesión. Quédense porque al final de la emisión estaremos conversando con el concejal Juan Baena, quien fue uno de los protagonistas de este revuelo, ya que llevó un maniquí simulando los cuerpos encontrados en la capital. Noticia número 3. Hoy vuelve a ser noticia Alex Flores porque ahora resultó con una incapacidad por enfermedad general durante 15 días. La incapacidad está siendo radicada en el Congreso de la República, pues estará ausente desde este 6 de septiembre hasta el próximo martes 20 de septiembre. En el documento dice que la incapacidad es por un diagnóstico del F102, que se refiere al síndrome de dependencia. Dentro de las recomendaciones que le dio el psiquiatra particular que lo atendió, el señor Santiago Duque, está en no volver a hablar con medios de comunicación. Según confirmó el equipo del senador, se trata del mismo profesional que lo trató cuando en pandemia Flores también se sometió a un tratamiento como este. Bueno, y para el desarrollo de la noticia más importante de hoy, que se centra definitivamente en Bogotá y en los casos de inseguridad que han pasado, robaron la Catedral Primada, encuentran rastros de sangre en un carro también en la capital del país. Esto ha llevado también a investigaciones sobre los cadáveres que han encontrado en bolsas. Hoy hubo revuelo en el Consejo de Bogotá debido a que el concejal Juan Baena pues llevó
un maniquí con unas bolsas negras amarradas, hubo críticas, no llegó el secretario de Seguridad al Consejo, precisamente a un debate de control para tocar el tema de la inseguridad, pero no llegó porque estaba en un Consejo de Seguridad citado por la alcaldesa. Pues saludamos al concejal Juan Baena. Gracias, primero que todo, por estar con nosotros en este canal. Hola María Camila, muchas gracias por la invitación y bueno, atento pues a resolver y un poquito a dilucidar lo que está pasando en Bogotá en materia de inseguridad. Concejal, bueno, lo primero es, hubo un revuelto, un revuelo hoy, digamos, por esa salida de el secretario de Seguridad no pudo estar en la sesión y levantaron la sesión. Y ahí ya hubo una inconformidad porque pues los temas de Bogotá y sobre todo de seguridad no paran. Entonces, cuéntenos un poco de lo que pasó allí. Aparte de eso, pues llevaron un maniquí con bolsas, pues simulando, digamos, lo que está pasando en Bogotá. Cuéntenos un poco de esto. Pues el maniquí lo llevé yo, María Camila, como una protesta simbólica. A mí me parece increíble que las personas, algunas, porque la verdad he recibido mucho apoyo en redes, pero algunas personas se indignan porque yo haya llevado este maniquí, como si fuera muy violento. No, la violenta es la Bogotá en la que estamos viviendo, en donde estamos en consejos de seguridad semanales. Es que la semana pasada hubo un consejo de seguridad con Petro y Claudia López salió a decir que Bogotá era una de las ciudades más pacíficas del mundo. Y eso no nos cabe en la cabeza y no lo entienden las personas de a pie, quienes andan en Transmilenio, quienes tienen miedo a la hora de pasear su perro y guardan y dejan el celular y la billetera en la casa por miedo a ser robado. Es que en Bogotá los que nos debe indignar antes que una protesta simbólica de un maniquí es que normalicemos el miedo, que nos dé miedo que el vecino, por ejemplo, nos vaya a echar escopolamina, que roben a la Catedral Prima de Bogotá enfrente del Palacio Líbano de la alcaldía de Bogotá. Entonces, pues lo que pasó, María Camila, es que el secretario de Seguridad por segunda vez no ha acudido a un debate de control político. Debate de control político de seguridad de su cartera y que se excuse en que tenía el Consejo de Seguridad. Yo entiendo que hayan consejos de seguridad, pero fíjese usted, María Camila, que nosotros tenemos que preparar los debates, que el equipo mío, la unidad de apoyo normativa, tuvo que hacer investigación y yo estudiar para el debate. Y eso, lo mismo con todos los otros concejales, y que nos avisen a las 9:30 cuando fue citado a las 9 el debate, que está demorado un consejo de seguridad y que a las 10 de la mañana todavía no haya llegado el secretario de Seguridad. Pues yo creo que eso es lo que realmente debe indignar a las personas en Bogotá. Esa es mi postura y por eso es que yo hago este reclamo, esta protesta simbólica, llevo estos cuerpos porque, María Camila, yo quiero contarte que en mis redes, en Juan Baena M, yo vengo desde marzo denunciando que vienen apareciendo cuerpos desmembrados en Bogotá. A estos no se les ha puesto la cara. ¿Cuáles son esas bandas criminales? ¿Dónde están esos cabecillas? ¿Por qué no se ataca, por ejemplo, a la estructura financiera? No hay resultados. Y la Bogotá que nosotros vivimos en las calles, pues difiere profundamente de la Bogotá que nos describe el secretario y la alcaldesa. Es que la semana pasada también, María Camila, salieron a decirnos que los índices de inseguridad iban mejorando y que Bogotá está mejorando, pero ¿mejorando para quién? Sí, y a eso voy, porque, a ver, por ejemplo, la alcaldesa hoy habló de bandas transnacionales y ella habla de ese crimen organizado que es transnacional. ¿A qué se debe esto? ¿Qué les han dicho a ustedes sobre esas bandas transnacionales y qué se ha hecho por parte de la policía realmente? Pues yo creo que aquí lo que principalmente está fallando es la inteligencia, María Camila, porque es que también justo, o sea, es que todo es demasiado contradictorio y los mensajes que se le mandan a la ciudadanía son muy equívocos. Yo no sé si usted lo recuerda, pero la alcaldesa salió a corregir un medio de comunicación por haber señalado que era el Tren de Aragua. Y ahora resulta que sí es una banda criminal que está en Aragua y que está en la cárcel, ¿no?
allá en Venezuela. Entonces, ¿sí es el Tren de Aragua o no es el Tren de Aragua? Yo creo que la principal preocupación que yo tengo es que no sabemos a quién enfrentamos. Yo no sé si usted lo recuerda, cuando comenzó el Estado colombiano, que la policía colombiana, que además tiene experiencia a dar golpes contundentes contra las estructuras del narcotráfico, fue porque hicimos, digamos, el croquis, la estructura, y teníamos las caras y los nombres de los cabecillas del narcotráfico. Y íbamos dándoles, digamos, poniéndolos en la cárcel a cada uno de manera, digamos, sistemática, controlada, con un plan. Hoy en Bogotá no sabemos, es que sencillamente la alcaldesa y el secretario de Seguridad no evidencia el problema. Y lo primero es que hay que demostrar el problema, aceptarlo, reconocerlo, para comenzar a atacarlo de una manera adecuada, con estrategia, con inteligencia. Y eso yo no siento que está pasando en Bogotá. En Bogotá se está reaccionando y no planeando. Se ataca además a la cadena más baja de la estructura. María Camila, yo le pongo un ejemplo. ¿De qué nos ganamos o qué nos ganamos si cogemos a 5 ladrones de celulares? Si lo que hay que atacar es que los celulares siempre aparecen en la 13 y son llevados a otros países para la venta. Entonces lo que hay que atacar, por eso insisto, es a las cabezas, a la estructura financiera. ¿Cómo es que ese celular se va de Bogotá? ¿A dónde se está vendiendo? Hagámosle ese cerco. Pero usted que vive en Bogotá y los que hemos vivido en Bogotá, todos sabemos cuáles son los puntos rojos, dónde roban carros, dónde venden las partes de los carros. Y a nosotros en campaña, recordemos que Claudia López nos prometió poner a temblar a los delincuentes. Quienes temblamos hoy en Bogotá somos la ciudadanía. Mire, yo voy a dejar una reflexión al aire. A nosotros en Bogotá nos toca vivir o vivimos porque nos gusta. Yo creo que a los bogotanos nos está tocando vivir en Bogotá y ni siquiera vivir, sobrevivir en esta ciudad en donde, insisto, normalizamos un montón de conductas que son anormales. Esto en otras latitudes, en otras ciudades, en otras sociedades, un solo muerto aparecido en una bolsa, desmembrado, descuartizado, mutilado, habría puesto parado aterrorizado a todo un país. Aquí llevamos entre 20 y 30, porque además ni siquiera sabemos bien cuáles son las cifras, entre 20 y 30 y no pasa nada. Y resulta que además, digamos, yo creo que con mucho cinismo, ¿no? El malo de la película es el concejal Juan Baena, que lleva en un maniquí mete en una bolsa negra un maniquí para simbolizar lo que hoy sucede en Bogotá. Mire, ¿y por qué entonces se debe por qué cree que se debe esa diferencia entre las cifras reales? Porque el secretario de Seguridad nos presenta unas cifras reales, la alcaldesa nos presenta otras cifras, pues las mismas cifras, pero al final, digamos, lo que estamos viendo, pues es otra cosa. Entonces es de nuevo el debate eterno de percepción versus realidad. Si finalmente, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué las cifras corresponden a otra cosa? ¿Por qué cree eso que pasa? Mire, yo en primer lugar creo que el subregistro en Bogotá y en Colombia es tenaz. No todos los que son robados registramos esos robos, pero además hay maneras de presentar las cifras. Yo hice un análisis, por ejemplo, entonces dijeron que el homicidio en Bogotá está bajando. Y me senté entonces localidad por localidad a ver si efectivamente estaban bajando. Y encontré localidades, por ejemplo, Tunjuelito, un aumento de homicidios de un 400%. Entonces pasa como, quiero hacer ese símil, si usted me lo permite, como cuando uno está en el salón de clases, ¿no? 3, 4 estudiantes salvan el promedio, pero está cayendo el promedio de todos los otros. Yo tengo cifras, por ejemplo, en un 50% ha aumentado el hurto en Transmilenio. Ha aumentado muchísimo el hurto, por ejemplo, de automotores. Entonces, ¿cuáles son las cifras que presentamos para decir que en Bogotá está mejorando la inseguridad o la seguridad? Yo realmente creo que es mentira, porque es que, y yo no sé si a usted le pasa, María Camila, pero cada vez que usted va al trabajo o vuelve a la casa, tiene una historia de alguien que robar. Usted se mete a las redes y tiene una historia de alguien que robar.
roban iglesias, roban personas, roban en buses de Transmilenio. O sea, aquí no hay nadie que se está salvando. Es en toda la ciudad en donde estamos viviendo el fenómeno de inseguridad. Pero Y hay una nos cosa trajeron más policía. ¿Qué hay que hacer? Si no es más policía, ¿qué hay que hacer? Exactamente, por eso, ¿yo qué creo? Yo creo, primero, que esto debe estar en profesionales. A mí no me puede preguntar, digamos, un secretario de seguridad y decirme, es que lo estoy haciendo todo, ¿qué más hago? Pues, o sea, es que esa es su responsabilidad. Pero yo creo que estamos fallando en muchos aspectos, en inteligencia, por ejemplo, en los recursos en donde se están invirtiendo. Yo, por ejemplo, hice un estudio y le doy esa primicia a usted y si quiere la comparto los datos. Por ejemplo, el mayor gasto de la Secretaría de Seguridad, un gasto gigantesco, es en alimentación. Contratan promotores de convivencia. Bueno, yo no sé hasta qué punto un promotor de convivencia, ¿cierto?, sea capaz de desarticular una banda criminal. Por eso yo vuelvo e insisto, ¿qué debemos hacer? Tener tecnología, tener inteligencia y apostarle a lo siguiente, a encuadrar, a identificar cuáles son las bandas criminales de Bogotá y a qué se están dedicando. No darle la espalda al problema, no taparlo, como siento yo que es la actitud de esta alcaldía. Y una vez identificadas, encontrar cómo asfixio financieramente, ¿cierto? ¿Cómo asfixio financieramente esas actividades delictivas para así mochar, digamos, lo que es el combustible? Es que el combustible, vuelvo y le digo, ¿qué gano yo atrapando a 3 ladrones de celulares? Yo tengo que atacar a las personas más altas, a los mandos más altas de esos eslabones, pues de esas bandas. Bien, concejal Juan Baena, gracias. Gracias por estos minuticos. Vamos a ver qué pasa. Va a haber un tercer debate para ver si va a haber, si llega el secretario. Pues espero, mañana fue citado y pasado mañana, ojalá poderlo surtir. Además, o sea, es que hubo gente que se indignó, bueno, con mi protesta. En fin, pero mi maniquí con el embolsado va a seguir en mi curva, porque es la manera de demostrar lo que pasa en Bogotá. Es que se indignan porque yo lo llevo al consejo, pero es que están apareciendo en las localidades de Bogotá. Yo ahí te iré contando y bueno, espero realmente, porque eso es lo que deseamos todos, que la inseguridad en Bogotá pues mejore la seguridad, ¿no? Así es, por el bien de todos. Mil gracias, concejal, un abrazo. Bueno, María Camila, gracias, hasta luego. Estas fueron las noticias del día con María Camila Díaz, un proyecto de Catapulta de Criterio.